Qué gusto que nos acompañe una vez más en esto que es Enfoque Ciudadano. Quiero enviar un saludo a toda la gran red donde llega 8 TV. Desde aquí, desde Guadalajara, les mandamos un saludo. Bueno, pues ya sabe usted que llega a muchos estados en nuestra República Mexicana y muchas personas amablemente nos escriben a mi dirección ignacio.martin@cesjal.org. Gracias, muchas gracias por sus correos. Y también, bueno, pues déjenme enviarle un saludo muy especial a nuestra compañera Karina García, que va a cumplir años, y a todas las personas que están celebrando, festejando algo bueno, pues también una felicitación de parte de todos los que hacemos esto, que es Enfoque Ciudadano, el programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Quisiera, bueno, pues recordar que un día como, más bien el día de ayer recordamos a un hombre cuyo nombre, pues yo se lo puedo decir, pero quizás no le diga nada. Estamos recordando a Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz. ¿Sabe quién fue? Pues ni más ni menos que Amado Nervo, un gran poeta mexicano, nayarita él, y lo estamos recordando porque, bueno, pues es su aniversario. Tiene muchos poemas muy hermosos, don Amado Nervo, entre otros, Vida estamos en paz, un pedacito nada más decía, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Al final termina diciendo, vida, estamos en paz. Don Amado Nervo lo recordamos con especial afecto. Y fíjese usted que, bueno, pues el día de ayer recordamos al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo por su lamentable fallecimiento, la forma trágica en que falleció, un hombre muy querido por la comunidad tapatía, y lo tenemos también muy presente. Y también recordamos, bueno, pues que un día como hoy, ni más ni menos, el año 1911, don Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República, acabando toda una era de un gobierno aquí en México. Don Porfirio Díaz dijo adiós a la presidencia de la República un 25 de mayo de 1911. Y también, bueno, quiero hacer una mención especial, porque un día como hoy, en el año 1966, falleció ni más ni menos que don Jesús Álvarez del Castillo, quien fundara, pues, lo que hoy tenemos como el único periódico realmente jalisciense, El Informador. Pues un abrazo a toda la comunidad del Informador, recordando a su fundador, a don Jesús Álvarez del Castillo. Posteriormente su hijo don Jorge lo sucedió en la dirección del periódico. Actualmente lo dirige don Carlos Álvarez del Castillo Greure, a quien le mandamos un abrazo, teniendo muy presente pues esta fecha a su señor abuelo, que era su abuelo don Jesús Álvarez del Castillo. Y bien, si le parece, vámonos a esto que es la agenda CESJAL, como cada semana que hay eventos importantes dentro de las instituciones que conforman el CESJAL. Tuvimos la oportunidad de participar en un evento con la Unión de Cooperativas, donde tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con todos ellos. Y también el ITESO organizó un evento muy importante, un encuentro internacional de comunicación política. De eso y mucho más es nuestra agenda CESJAL. Bienvenidos a Enfoque Ciudadano. Esta semana en la agenda del CESJAL le informamos que nuestro Consejo, como parte de una estrategia de fortalecimiento a la comunicación con sus instituciones integrantes, sostuvo un acercamiento con directivos de la Unión de Cooperativas, CUNA. El compromiso al que llegaron fue revisar la ley vigente que regula las cooperativas para evaluar cómo se puede impulsar en el gobierno y la sociedad estos esquemas como una opción para atacar el desempleo. De acuerdo con directivos de la Unión de Cooperativas, CUNA, la ONU ha conmemorado este 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, como un reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo socioeconómico, incluyendo la reducción de la pobreza, la generación de empleos y la integración social. Actualmente, unos 800 millones de miembros de cooperativas de consumo, de compra, de producción y las de trabajadores o empleados participan en diversos sectores de la economía mundial y mantienen alrededor de 100 millones de empleos en todo el planeta. Enfoque Ciudadano entrevistó a los cooperativistas de Jalisco sobre el papel que juegan a nivel local. En realidad la cooperativa tiene una propuesta al mundo entero que no es el trabajo, que no es el capital, es la autogestión. Esa es la base, el nervio que la cooperativa propone a nivel internacional y lo ha reconocido la ONU. Tenemos más de 120 cooperativas, de los cuales todas están funcionando y pertenecemos a una confederación bastante nutrida, donde tenemos a Cruz Azul, donde tenemos a Pato Pascual, donde tenemos 17 estados de la República, donde estamos confederados todas las uniones aquí del estado.
En otras noticias, el estadounidense Ralph Murphy, consultor en comunicación política y de gobierno, establecido en Washington, D.C. y en Quito, Ecuador, estuvo en Guadalajara en la tercera Cumbre Mundial de Comunicación Política que se celebró en el ITESO, una de las universidades que forman parte del CESJAL. En su conferencia, Estrategia de Ataque y Defensa en la Comunicación Política, afirmó que la clave en ambos casos es la investigación. El experto, con 45 años dedicados a esta actividad, presentó un decálogo de tipos de ataques y otro de tipo de defensa, que pueden aplicarse en política, a partir de investigación y metodologías basadas en el análisis de correspondencia, percepción, imagen y mapeo de resultados electorales, así como también por examinación constante del pensamiento de los ciudadanos, herramienta que ayuda incluso a la planeación, pues sentenció, las campañas políticas se anticipan con años de trabajo. Murphy insistió en que la meta del ataque o la defensa en política debe ser la persuasión o conversión de los ciudadanos indecisos para apoyar al gobierno, al funcionario, al partido o al candidato de nuestra propuesta. Al finalizar su ponencia, el comité organizador le entregó un reconocimiento por su trayectoria, que habla del trabajo con 500 candidatos a cargos de elección popular, 11 presidentes en ejercicio y 16 campañas presidenciales adicionales en unos 14 países de Latinoamérica. Dando un salto a lo más actual, otro de los ponentes de la Cumbre Mundial de Comunicación Política fue el portugués Ignacio Nuno Cruz, máster en asesoramiento de imagen y consultoría política por la Universidad de Salamanca, España, quien ofreció una conferencia titulada Asesoramiento Político Actual, Consultoría del Siglo XXI, y nos concedió una entrevista al respecto que le presentaremos en el siguiente corte comercial. Para Enfoque Ciudadano, Patricia Ureña. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, y nos vamos de lleno a nuestro tema, un pulmón en agonía, el bosque de la primavera. Expertos, muy expertos en este tema. ¿Qué dicen esto que es Enfoque Ciudadano? Nos encontramos con Ignacio Nuno Cruz, él es ponente en la tercera Cumbre Mundial de Comunicación Política celebrada aquí en el ITESO del 16 al 18 de mayo aquí en Guadalajara. Ignacio, tu ponencia fue sobre el asesoramiento en tiempos actuales. ¿Cuáles son las, ahora sí que, novedades para tener un asesoramiento político? La principal novedad es que hoy la verdad está en Google, ¿no? Y más que nunca tienes que construir las campañas basadas en la verdad. En lo pasado se creaban figuras que eran candidatos. Hoy no, hoy tienes que tener candidatos que son personas. Y esa es la principal mudanza que se registró en los últimos años, porque si te digo una mentira en este momento, dentro de 2 minutos, una persona que está en su casa se va a Google y le salirá lo que ves. Y por eso, con la velocidad de la información de hoy, la principal base de la asesoría es garantir que tu candidato haga verdad y haga lo que quiere, lo que puede hablar. ¿Qué herramientas entonces tiene que poseer una persona que va a asesorar a un político en esta época actual? La primera herramienta que tiene que tener es la capacidad de conocer al candidato, de saber qué está a representar y qué proyecto tiene. Además de todo, tiene que creer también en su candidato. Si no le cree, difícilmente va a tener suceso. Después, todo depende del sitio donde estás a trabajar. Si estás a trabajar en una zona que no hay internet y que no hay medios, tienes que tener herramientas que te permitan llegar a las personas de otra forma. Si estás trabajando en una gran ciudad con cobertura intensiva de medios, te basas más en los medios, en los social media, ¿no? No hay una forma mágica en la consultoría política, al revés de lo que muchos piensan. 1 más 1 en política no es 2. Y todo lo que es verdad hoy a las 8 de la noche, mañana puede ser completamente mentira. Y siempre doy un ejemplo que se pasó a mi lado, ¿no? Que se pasó en España, que fue la cuestión de 11M, ¿no? Ningún asesor podría tener una estrategia preparada para un ataque terrorista con la dimensión de lo que se pasó en Madrid en la 11 de marzo. Y obviamente que todo se cambió en ese momento, por eso puedes tener estrategias a medio plazo, pero tienes que estar preparado para ir adaptando tu estrategia a las realidades del día. ¿Qué tanto o qué papel juega el ciudadano ahora con estas nuevas redes sociales? ¿Qué tanto influye para bien o para mal? Los ciudadanos siempre han tenido el papel final, con redes sociales o no, con periódicos o no, con televisión o no.
es la persona que tiene el voto y eso es que elige la persona, los candidatos, ¿no? Y por eso, en lo pasado, todos los candidatos que se olvidaron de las personas ganaron la primera, perdieron la segunda. Todos los que se separaron de su proyecto inicial, que se fueron fuera de lo que habían prometido, acabaron por pagar la factura más tarde. Las personas, así, arriba de todo, quieren personas que las representen, que piensen, que tengan un proyecto para les cuidar. Me parece que hoy la ideología es importante, pero ya no es fundamental para los pueblos. Los pueblos quieren políticos que los traten bien, que les garanten mejor calidad de vida, y no siempre se preocupa muy bien con qué se hace para llegar ahí. Lo que quiere es que se llegue. Que sean realmente auténticos, ¿no?, en lo que prometen. Por otro lado, se hablaba de una simulación de campaña electoral en la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Nos puedes platicar de este ejercicio? Sí, en la Pontificia tenemos un departamento que trata exclusivamente el área de comunicación política y la asesoría, que se llama MyCop, que es un máster de un año presencial que tiene una fuerte vocación internacional, que tiene clases en Salamanca, en Estados Unidos, en Argentina, en Portugal, tiene en Bruselas, también en Londres, y tenemos otra versión que es la versión ejecutiva, que la haces desde casa y solamente estás 2 semanas en Salamanca, y tenemos también la simulación electoral, que es una semana solamente, en que tienes clases y al mismo tiempo desarrollas una estrategia de campaña con un grupo de compañeros que están ahí, y todos los días vas poniendo en práctica lo que aprendiste y vas desarrollando en los 5 días todas las tareas necesarias para llegar a la victoria final. Es muy interesante, además, porque reúnes ahí personas de países completamente distintos, de toda Sudamérica, de España, de Portugal, y que te permiten también un contacto con realidades distintas y percibir que la verdad no es total, ¿no? La verdad de Portugal no es la verdad de España, y la verdad de España tampoco puede ser la verdad de cualquier país de Sudamérica. Pues muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias también. El bosque La Primavera tiene 140.000 años de vida y ha sido el regulador del clima de la zona, captador de agua y refugio de fauna local, beneficios ambientales de los cuales disfrutan millones de habitantes de la región. Considerando las cada vez más constantes agresiones que recibe y que disminuyen las capacidades del ecosistema de restaurarse de forma natural, especialistas y ciudadanos claman por su conservación, pues además anticipan que el cambio climático en el mundo traerá escenarios poco alentadores. De acuerdo con datos de la Dirección del Bosque La Primavera, los principales propietarios de esta área natural protegida son en su mayoría particulares, quienes poseen 54% de las 30.500 hectáreas que tiene el bosque, espacio que equivale a 82.350 millones de pesos. Los terrenos privados se extienden desde el centro del polígono protegido hasta sus límites y colindancias con zonas urbanas al sur, este y algunas partes del norte y oeste. Después de los particulares o propietarios privados, los dueños del bosque La Primavera son los ejidatarios, quienes poseen el 28% del bosque esparcidos por el norte y oeste del territorio. El territorio restante, unas 5.500 hectáreas de la parte poniente del bosque, es decir, el 18%, es en realidad propiedad de todos los jaliscienses, pues el gobierno del estado es el dueño legal. Especialistas consideran que el gobierno federal debería revisar el decreto de protección emitido en 1980 y explotar la posibilidad de expropiar los terrenos, pues en dicho documento se establece que cuando los propietarios no pueden o bien se rehúsan a favorecer la conservación de los terrenos, es el gobierno quien debe adquirir las propiedades. El especialista en medio ambiente de la Universidad de Guadalajara, Arturo Curiel Ballesteros, en entrevista con un diario local, dijo que por estar en una zona de transición climática y en suelo volcánico, la primavera es naturalmente vulnerable y cada vez le cuesta más restaurarse. Para Enfoque Ciudadano, Patricia Ureña. Pues sí, ya sabe usted, la primavera está en boca de todos y el aire está cada vez menos en los pulmones de cada uno de nosotros. La primavera, un pulmón en agonía, así decidimos llamarle al programa el día de hoy. Y para abordar este tema, pues nos honran con su presencia 3 especialistas en la materia, quizás con 3 puntos de vista diferentes, pero que la mejor opinión
pues será la de ustedes después de escucharlos, porque serán voces, muchas más de las que se sumen en lanzar una alerta muy grave de lo que nos está pasando con nuestro querido pulmón de la ciudad, que está, insisto, pues quizás en agonía. Y para eso, bueno, siempre primero las damas. Muchas gracias a la maestra Sandra Valdés Valdés. Gracias, Sandra, que nos acompañas, qué amable. Gracias. También, pues muchas gracias, ahora sí que, antigüedad, estimado Miguel Magaña Virgen, qué gustazo, Miguel, que nos acompañes. ¿Cómo estás? Y también nos acompaña el maestro, pues Pedro Alcocer, quien también tiene maestría. ¿Qué tal? Y que, bueno, ellos como jóvenes acaban de presentar un estudio, pues muy comentado respecto a los bordes de la primavera, en tanto que el maestro Miguel Magaña, pues yo creo que ya tiene sus 40 añitos estudiando lo de la primavera. ¿Cuántos años, Miguel? Más o menos, aproximadamente 40 años trabajando en áreas ambientales, desde que todavía no se acercaba a la ciudad, al bosque, desde que todavía de alguna manera se puede haber salvado muchas situaciones. ¿Te duele la primavera, Miguel? Sí, cómo no. Decías hace un momento, y estoy de acuerdo, que la primavera está en boca de todos, ojalá estuviera en la responsabilidad de todos. Esa es la necesidad, porque al final de cuentas... es el gobierno, ¿no? Todos los ciudadanos pensamos que el pues gobierno... todos, o sea, la sociedad, los empresarios, todos los sectores tienen que participar en la solución de esta unidad ambiental, que a final de cuentas es la base de la salud de la población, y no solamente de la zona metropolitana, de toda la zona de influencia. Sandra, platícanos en qué consiste lo elemental, la parte sustancial del estudio que ustedes presentaron y que también ha sido controvertido, porque por ahí un diario local destacaba que tú mencionabas que la primavera debería ser como un museo, y luego los museos tenemos alergia. Bueno, el estudio lo que trata es sobre la definición del área de amortiguamiento del bosque. A ver, platícanos en cristiano qué quiere decir eso. Sí, el área, o sea, en 2006 fue nombrado área natural, reserva de biosfera por la UNESCO, el bosque, y entonces la UNESCO pide que tiene que tener una zona núcleo y una zona de transición. Esa zona de transición es precisamente esta zona de amortiguamiento, en donde no debe de haber tantas restricciones como en el área núcleo, que es el bosque que nosotros conocemos. Pueden pasar otras cosas, pero lo interesante de lo que plantea la UNESCO es que la zona de amortiguamiento puede funcionar como un laboratorio de innovación. O sea, nosotros lo vemos como un área de oportunidad para Guadalajara y para nosotros y para todos los ciudadanos, en donde los ojos del mundo están puestos en esta zona de amortiguamiento y nosotros podemos proponer un modelo sustentable, un modelo completamente compatible con el área de amortiguamiento, con el área núcleo. Si lo hacemos bien, puede ser un modelo replicable para otras reservas de biosfera en el mundo. Maestro Pedro Alcocer, ¿esto qué implicaría? Que en esa área de amortiguamiento pudiéramos seguir echándonos nuestros asaditos de carne, pudiéramos seguir jugando futbolito o ir a hacer camping como Boy Scouts. Eso y mucho más. O sea, el área de amortiguamiento es una zona sumamente compleja en donde pasan muchísimas cosas, no necesariamente ir a jugar y el tema de la recreación. El área de amortiguamiento es una zona, bueno, esta zona de estudio comprende muchísimo patrimonio cultural. Es importante señalar que incluso antes de la fundación de Guadalajara, había ya una serie de pobladores de origen prehispánico que se asentaron justo en la primavera. En los bordes del bosque de la primavera. La tradición Teuchitlán, donde están los huachimontones, es una cultura muy poco estudiada, pero se sabe que su área de influencia fue directamente el bosque de la primavera y particularmente, digamos, los recursos que pudieron haber obtenido a partir del bosque. Entonces estos recursos atrajeron en su momento a un montón, una buena parte de pobladores, que luego a lo largo del tiempo, en el periodo colonial, con el apoyo de los franciscanos, empezaron a generar una serie de poblados, entre ellos Santa Cruz de las Flores, el tema de la ruta franciscana, San Juan de Ocotán. Hay una serie de poblados muy interesantes, ¿no? Entonces, esta zona está llena de patrimonio cultural, de patrimonio intangible también, que es muy poco conocido y que al mismo tiempo estos pobladores podrían ser los principales aliados para la protección del bosque. Bien, y antes de continuar quiero subrayar que las personas que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, tanto el maestro Miguel Magaña Virgen
como Sandra Valdés también la maestra, y el maestro Pedro Alcocer, forman parte de instituciones que conforman el CESJAL, por parte del maestro Miguel Magaña en la Universidad de Guadalajara y por parte tanto de Pedro como de Sandra, pues nos venimos al ITESO. Así que nos sentimos muy honrados que personas que conforman el CESJAL, instituciones que conforman el CESJAL, participen en este programa y que vean ustedes los talentos de la gente que tenemos. Rápidamente, Miguel, en la medida que tú percibes la visión de ellos, esta propuesta de ellos, con tu experiencia, ¿qué posibilidad le ves? Mira, a mí me da mucho gusto que se mencione el asunto de la zona de amortiguamiento porque cosas de la vida, a un servidor le tocó diseñar la zona de amortiguamiento hace más de 20 años. Originalmente tenía 3,5 kilómetros alrededor de la periferia del bosque. Posteriormente hubo una reducción y se estableció en lo que son las carreteras. Cuando en aquella época nos preguntaban qué onda con la zona de amortiguamiento, lo que nosotros en ese momento señalamos era amortiguar el empuje urbano hacia el bosque y darle uso productivo y económico a esa franja y evitar evidentemente que fuera dañado el bosque. Hubo un acuerdo gubernamental inclusive que firmaron en aquella época las fuerzas vivas del Estado y tenemos los documentos. Y entonces quedó en la memoria de la gente la zona de amortiguamiento, pero no se legalizó esa zona, no tiene una condición legal. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, con esta historia, pues nos da mucho gusto que maestros, doctores, especialistas en área de ordenamiento urbano, pues retomen ese concepto y surja otra vez esa necesidad de que la zona de amortiguamiento pues no solamente se defina, se legalice y se le dé un uso, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Entonces, realmente estamos muy de acuerdo con ello. Tengo que hacer una pausa y ahorita regresando me gustaría si coinciden en el uso que tú planteaste hace 20 años de esa zona de amortiguamiento al uso que están planteando ellos en su estudio, si les parece. Yo les pido que se quede aquí con nosotros, no se salga de foco, porque esto es Enfoque Ciudadano a través de 8 TV. Sí, pues está bien porque el Bosque de la Primavera es parte del pulmón de Guadalajara y yo pienso ya no en mí, ahora sí que en la generación que viene, los niños, ¿verdad? Por eso hay mucha contaminación y a base de la contaminación hay muchas enfermedades de muchos asmáticos, hay niños enfermos de eso, pues, ¿verdad? Pues opino que no se haga. Porque es el oxígeno de todo el pueblo, pues no está bien, porque sabe que ese es para bienestar de toda la ciudad, pues, y no debe de ser, porque sabemos que no es para que finquen, sino que lo queremos que haya pues, oxígeno y es lo que ocupamos. Me parece bien, porque es una manera de detener la urbanización del bosque para que se hagan más fraccionamientos y a final de cuentas pase lo mismo que en Tlajomulco. Como no son regulares, los perjudicados son quienes compran las casas ahí, entonces se pierden de servicios públicos, no son seguras las casas, no hay alumbrado, no hay agua. ¿Y qué hacen esas personas? Ya pagaron, ya compraron y nada los avala. Para Coparmex, el hecho de que exista CESJAL, un Consejo Económico Social, brinda la oportunidad de dar voz a una serie de áreas de la ciudadanía que viene a enriquecer el pensar y el sentir de mucha gente y el que pueda ser público esos posicionamientos de tal manera que redunde en un enriquecimiento de todas las posturas públicas y del destino de lo que todos estamos buscando, que es una mejor calidad de vida para todos los jaliscienses. En los últimos 30 años, el Bosque La Primavera, considerado el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara y regiones inmediatas, ha sufrido embates de consideración grave. Por ejemplo, la mancha urbana pasó de tener cerca de 10,000 hectáreas a más de 40,000 en ese periodo de tiempo, en tanto que en los últimos 14 años, toda el área natural protegida ha sido quemada, según ha reportado la prensa local. Datos históricos muestran que el promedio de territorio con el cual han arrasado los diferentes incendios es de 4 a 5,000 hectáreas,
aunque, como fue el caso del 2005, el de mayor daño, hemos llegado a perder más de 11,000 hectáreas a causa de un incendio. En proporción, esto es como haber arrasado con más de una tercera parte del polígono protegido. De acuerdo a fotos satelitales, el terreno del siniestro del 2005 es un área distinta a la dañada por el incendio de finales de abril de este 2012. A partir del último incendio, histórico por su duración de 5 días consecutivos y atribuido a quemas clandestinas de basura e incluso a una quema intencional, como lo citaron algunos rumores, el daño ascendió a casi 8,300 hectáreas y motivó a los candidatos al gobierno del estado de Jalisco a tomar el tema como un eje de propuesta de política pública. Los candidatos de los diversos partidos prometieron, por ejemplo, establecer en ley, con el respaldo de los municipios, que no se otorgue ningún permiso para fraccionamientos en el bosque, solicitar que el presidente de la República expropie los terrenos, hacer una cooperacha todos los ciudadanos y comprar el bosque, o establecer que es un espacio público. Lo cierto es que las zonas en donde suelen comenzar los incendios son aquellas donde la zona urbana ejerce presión en el bosque y donde se dan las quemas agrícolas, dos factores que han sido considerados como las principales amenazas en contra del bosque. Para Enfoque Ciudadano, Patricia Ureña. Bien, vamos a retomar el tema que estamos platicando sobre un pulmón en agonía, el bosque de la primavera. Le reitero el nombre de nuestros invitados, es la maestra Sandra Valdés Valdés. También nos acompaña el maestro Miguel Magaña Virgen por parte de la Universidad de Guadalajara y por el ITESO también está con nosotros el maestro Pedro Alcocer. ¿Qué coincidencias hay en el estudio que ellos presentan? Pedro, lo que tú presentaste hace ya 20 años. Bueno, la primera coincidencia que me parece que creo que es muy valiosa es que pretendemos proteger el bosque y dar un uso aprovechable a la zona que está aledaña al bosque. Esa zona de amortiguamiento, cuando la delimité, se limitó, quedó definitivamente con límite de carreteras. Ellos hacen una delimitación más o menos parecida. Lo que nosotros planteamos para hacer un uso productivo de esa zona era usar productos, huertas, actividades que tuvieran baja presión, que hubiera un recurso económico aprovechable y que no permitiera que la ciudad avanzara. Inclusive elaboramos el ordenamiento ecológico de la parte que le corresponde a Zapopan, porque cada municipio tiene una parte. Ese ordenamiento lo pusimos a disposición de las autoridades en aquella época en Zapopan y no lo autorizaron y ahí se quedó, y como el ayuntamiento tenía que dar visto bueno, se quedó ahí. No está legalizada la zona porque no existe el concepto en los planes de desarrollo urbano y entonces eso implica que se determine y se define un uso adecuado. Entonces me parece que esas coincidencias de darle un uso económico, un uso de desarrollo, proteger el bosque y establecer esa condición, me parece que es una coincidencia interesante y muy buena. ¿Tú qué opinas? Pues nosotros hemos estado haciendo el estudio a partir de 5 visiones, en donde se van juntando como por capas, ¿no? Primero, en la base está el paisaje y el territorio, la estructura del desarrollo territorial. Después, tomamos en cuenta los recursos, donde están los recursos naturales y culturales. Después tomamos la calidad de vida de los habitantes del lugar. A ver, platícanos, ¿es buena? Muy buena, mejor que la nuestra. Pues nosotros estamos incluidos dentro de los habitantes del lugar porque estamos en Guadalajara, ¿no? Pero no, lo que se ha visto es que en cuanto a calidad de espacios públicos carecen de muchísima infraestructura. Hay pueblos en donde se ha hecho el estudio que van decreciendo porque los habitantes cada vez son menos, o sea, se van. Las actividades económicas en la mayoría de los poblados son muy inestables, podríamos decir. Sí, si una ciudad tiene que quemar cables para sacar el cobre, que habla de la pobreza que debe haber en el lugar. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta zona de amortiguamiento, al incluir las actividades productivas correctas o las actividades productivas que son compatibles con el bosque, como puede ser la agricultura, por ejemplo, familiar, que es la que está más en peligro de desaparición y que es la que ejerce, la que tiene más peligro sobre la presión inmobiliaria sobre los terrenos agrícolas no industriales. Creemos que es una actividad que se puede potenciar, que es una oportunidad que tenemos y que aparte se puede convertir también en una actividad como patrimonio del lugar. Pedro, ¿esta zona de amortiguamiento no es una zona de nadie?
Bueno, es una zona súper compleja que son varios municipios. Pertenece a 4 municipios, es bastante amplia, porque hay que tomar en cuenta que el propio bosque, como se mencionaba aquí en el bosque, en el bloque anterior tiene 30.500 hectáreas. La ciudad ha crecido de 10.000 hectáreas a 40.000, es decir, el bosque es como de un tamaño muy similar a la ciudad, ¿no? Entonces, una zona de amortiguamiento de un bosque de esas características tendrá que ser consecuente en el tamaño, ¿no? Entonces, es una zona sumamente compleja. De ahí lo que estamos proponiendo de tener un estudio en distintas visiones de desarrollo, ¿no? Creemos que no se puede tomar en cuenta el estudio desde un solo punto de vista, sino un enfoque lo más global posible, ¿no? Esta zona de amortiguamiento viene a ser municipal, estatal, federal, Miguel, es donde nos confundimos los ciudadanos. Corresponde a los municipios y bueno, hay propiedad privada, o sea, a final de cuentas la zona de amortiguamiento, estamos hablando de una zona circular al bosque y tiene propietarios, o sea no es un área protegida, hay dueños y demás. Pero eso por esa razón no es extender el área natural protegida, es simplemente proteger el área desde afuera. Hay algo muy interesante, no toda la zona de amortiguamiento tiene las mismas características. Por ejemplo, Arenales Tapatíos, que ya está prácticamente saturado, está en zona de amortiguamiento. Para el lado de Tala, para el lado de Ahuizculco, hay vegetación nativa todavía, entonces habrá que darle un tratamiento, como bien decía la doctora, un tratamiento específico a cada zona, pero hay algo que sí quisiera señalar y yo espero que también estén de acuerdo conmigo los compañeros. Una zona de alta infiltración es el Bajío. Sí. Y hay una modalidad que también pusimos en la ley estatal hace un buen rato, en donde es un área de protección hidrológica. Debe de declararse como área de protección hidrológica el Bajío, ni un metro más de cemento, ni un metro más de construcción. ¿Por qué razón? Porque si tenemos conflictos con el agua en la zona metropolitana y estamos trayéndola desde el Zapotillo y creando otros conflictos, bueno, ¿por qué no protegemos la infiltración que tenemos ahí y que es evidente que se está alimentando el acuífero de Atemajac, Toluquilla? Entonces, creo que es uno de los puntos importantes, parar ya la urbanización, la destrucción de esa gran garganta hidráulica que tiene Guadalajara. O sea que el estadio de las Chivas está en una zona... Está justamente en donde no debería de estar, en una zona de alta infiltración. Por eso les ha ido como les ha ido, Miguel. Bueno, yo no voy a ir a un estadio hasta que gane más un investigador que un futbolista, pero bueno. Hay una anécdota muy rápida. Fíjate que una vez allá en la UNAM, pues Enrique Borja iba a firmar su contrato y pues dijeron, oye, no, ¿cómo es posible que quieras ganar más que el rector? Entonces Enrique Borja les contestó, miren, pues el día que el rector meta más gente al estadio que yo, pues ese día hablamos. Y se fue con el América, lamentablemente. Pero así pues, bueno, ahorita platicaba con el maestro Miguel Magaña, que no necesariamente, y no sé cuál sea la opinión de ustedes, la expropiación sea la solución, porque para nosotros, insisto, estos enfoques ciudadanos y muchos de mis papeles aquí es platicar lo que percibimos los ciudadanos comunes y corrientes. Pues decimos, bueno, pues que los expropien y llaman, para que se quite la tentación, porque también todos los ciudadanos tenemos la imagen de que el bosque pues, sufre de incendios provocados, perdón, pero es la imagen que tenemos, por los intereses de quienes, de los fraccionadores, que dicen, ya, pues, ¿qué mata con Bueno, sí, hay una situación, los incendios son provocados pero no intencionales, hay dos cosas. A ver. Y lo vamos a hablar por lo siguiente. Se le pela el incendio a alguien, están quemando, están haciendo alguna actividad, ve el incendio y se va. La ley establece claramente que no puede ser cambiado el uso del suelo en una zona que se incendia hasta 20 años después. Entonces me parecería que alguien que quiera convertir una zona urbana, quemarlo, para el año siguiente construir, no es posible. La ley nos dice 20 años, no podrá ser cambiado el uso del suelo y todavía habrá que discutir si la zona fue sometida a incendio. Justamente está eso para proteger ese proceso. El conflicto que se da es en el avance urbano y la urbanización que está ahogando el bosque, en donde no ha habido incendios y que hay un crecimiento anárquico, especulativo. Ese es el principal conflicto de la urbanización. Bien, vamos a una pausa y regresando escuchamos la opinión de los maestros del ITESO. No se salga de foco, quédese en esto que es Enfoque Ciudadano. Escríbame, me da mucho gusto recibir sus correos, ignacio.martin@cesjal.mx.
Saludos a Aguascalientes, Michoacán, Colima, Guanajuato, todos los estados del interior de la República que nos hacen el favor de sintonizar 8 TV. Pues estoy de acuerdo porque lo que le pasó al bosque fue muy injusto. Es un pulmón que tiene nuestro estado y gracias a él vivimos. No es posible que haya gente que no considere esta parte y nos quiera dejar sin árboles. Está bien, pues yo pienso que no debe venderse los terrenos porque son los pocos pulmones que tiene Jalisco para oxigenar el ambiente.